En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola, bienvenidos a En Acción. Soy Amparo Polo y hoy vamos a hablar de inversión, como siempre hacemos en este podcast, pero con un enfoque un poco diferente al habitual. Hoy está con nosotros María Ángeles León, consejera delegada y presidenta del fondo GSI, que significa Global Social Impact, y que invierte en empresas rentables, pero a las que exige además un impacto social en las comunidades donde opera. El fondo tiene proyectos en África y en España, y las empresas en las que invierte son tan dispares como un cafetal en África y París 64, la empresa de bolsos de moda entre las influencers de medio mundo que acaba de entrar en su cartera de inversiones. María Ángeles, bienvenida. Muchas gracias, Amparo. Me encanta de estar aquí. Oye, si ya es difícil para un fondo elegir bien las empresas en las que invierte, no quiero ni pensar lo que supone elegir empresas que sean rentables y que además tengan un impacto social en la comunidad donde actúan. Así que explícanos cómo elegís a todas estas empresas y qué filtros hay que pasar para entrar en vuestra cartera. Pues bueno, cortito, porque en el fondo africano es muy cortito. Como estamos en países en desarrollo y trabajando con personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, generar oportunidades de empleo o bienes y servicios para esas personas ya se ve claramente que hay un impacto social muy directo sobre la extrema pobreza, ¿no? En España es un poco diferente porque aquí la pobreza se mide de manera distinta, está mucho más relacionada con colectivos vulnerables, que pueden ser pues, inmigrantes, parados de larga duración, mujeres, y eso es lo que intenta este fondo, que las empresas donde invertimos mejoren la vida o los medios de vida de las personas vulnerables en España. ¿Cómo conseguimos eso? Pues mirando, pues no me acuerdo cuál es el ratio exacto, pero puede ser que hayamos visto 450 o 500 empresas para invertir en las 6 donde estamos invertidos. Es un proceso de due diligence muy duro y en el que al final las compañías que quedan pues son unas poquitas, pero son las que llevan metidas dentro de su modelo de negocio el impacto social. Cuanto más crece la empresa, más impacto social hace. Y eso es lo que buscamos. ¿Y no es un poco contradictorio que justamente tengáis que estar buscando esas empresas de impacto social cuando todas las empresas deberían tener impacto social? ¿O es que esto es la teoría y luego no pasa? No, es verdad que todas las empresas hacen un impacto desde el punto de vista en que generan empleo en la región donde están, ¿no? Cada vez que se cierra una fábrica en algún sitio de España sabemos el drama que es. Esa empresa tenía un impacto social. Pero lo que buscamos es fundadores que pensaran al principio que querían tener ese impacto. Es que, por ejemplo, París 64, yo me voy a producir a Zaragoza porque es que ha habido un desempleo salvaje desde que se ha ido toda la labor de los zapatos y todo lo que había de marroquinería, que en los últimos 15 o 20 años se ha producido un paro enorme y un vacío rural que queremos combatir a la vez de desarrollar un producto y una empresa que crece. La diferencia entre esa compañía o una fábrica de Opel que se abrió y se cerró es muy grande porque el CEO de Opel lo que busca es mano de obra barata, lo que busca París 64, por ejemplo, es desarrollar una zona deprimida. ¿Y cuántas empresas tenéis actualmente en vuestra cartera? En el fondo. Y si puedes explicar brevemente a qué se dedica cada una, ¿no? Por hacernos un poco a la idea de dónde estáis invirtiendo ahora mismo. Pues muy rápido. El Fondo Español tiene 6 compañías. Pues hemos hablado de París 64. Tiene otra compañía que se llama Scrubs, que ofrece bienes y servicios asequibles en barrios de rentas medias, bajas, digamos, en España. Tenemos otra que lleva a la última milla de conectividad a pueblos de menos de 500 habitantes, incluso, ¿no? Que esto que yo he trabajado en Telefónica mucho tiempo era como impensable, no es rentable. Bueno, pues esta compañía lo consigue y esto no solamente da acceso a Internet de ancho de banda que te permite tener una cuenta bancaria, que te permite hacer una consulta médica online, sino que ataca la soledad no deseada. Los abuelitos que están en estos pueblos que nadie los va a ver, ahora si tienes un buen wifi, van los nietos, los padres para teletrabajar y todo el mundo. Pues por ejemplo, esos son 3 ejemplos de empresas. Exita es otra empresa que está en Sevilla, que hace economía circular, coge estos ordenadores, teléfonos, lavadoras, que todos ya queremos que son para tirar, los rehabilita y los vende y lo hace con trabajadores que son de colectivos vulnerables. Bueno, en España los ejemplos... te hablaba antes de un hotel en Teruel, un hotel que hace lo mismo que intenta hacer París 64. Estoy en Teruel,
en Matarraña, que es un parque natural maravilloso al que no va nadie, donde no hay trabajo, donde los pueblos de alrededor se han vaciado, se han cerrado los colegios, gracias a que montan este hotel, que su cliente final también es el cliente de lujo, pues los oficios en los pueblos se han desarrollado de nuevo, la producción local se vende para consumir en los hoteles. Bueno, esos son esos modelos. El fondo africano, como tú decías al principio, súper distinto, pero así un poco desde un punto de vista muy alto. Generamos oportunidades de empleo a personas que viven por debajo del umbral de pobreza, que son $2 al día. Y poco a poco, al trabajar en las cooperativas y compañías de café, macadamia, bueno, donde invertimos, que muchas son agrícolas, pasan a $4, $5, $6 diarios, que nos sigue pareciendo poco, pero que en sus comunidades permite proyectar al futuro, que sus hijos estudien, bueno, que entrar en el círculo virtuoso del desarrollo, que es en el que vivimos nosotros en este país. Y muchos de los oyentes que tenemos, que son inversores, básicamente en bolsa, dirán, vale, ¿y yo cómo puedo entrar en este fondo? Si potencialmente les parece interesante la labor que hacéis. No es un fondo para cualquiera, hay que tener un capital inicial elevado y unas características bastante concretas, pero tú nos vas a explicar mejor. Os lo cuento. Queriendo distribuir o evangelizar sobre este tipo de inversión, nos fuimos a vehículos completamente regulados para hablar el lenguaje del inversor, vale, que ya ha invertido antes. Entonces, el fondo español es un fondo de private equity de crecimiento tradicional en España, que obliga a hacer una inversión mínima de 100.000 euros y que es un fondo que tiene una duración de 10 años. Es un fondo de private equity tradicional. Y nuestro interés en esto era para poder hablar el lenguaje del inversor y poder competir con cosas que ya se conocen. No que nos digan, es que esto lo invierten las monjas. Sí, y también inversores tradicionales de empresas, family offices, bueno, instituciones. En el fondo español está invertido el Fondo Europeo de Inversiones, o sea que, y familias. El fondo africano es un fondo de deuda en países emergentes, que ahora que está tan de moda la deuda privada y que se está viendo como que, todo lo que se invirtió en temas de inteligencia artificial y en todo el boom tecnológico hace unos años en deuda privada, que estaba tan de moda, está entrando en crisis. Invertir en deuda en países emergentes, en negocios sencillos, como son la producción agrícola, está dando un retorno del 5% anual, antes de la crisis actual y después de la crisis actual y durante. Eso es lo que hacemos también. El ticket ahí es de 125.000 euros, porque es un fondo que está basado en Luxemburgo, porque España todavía no tiene la capacidad de tener fondos regulados por la CNMV que inviertan en África subsahariana. Bueno, entonces, para concretar, si tienes 100.000 euros, puedes llamar a GSI y preguntar en qué puedo invertir. Básicamente sería este el resumen. ¿Cuántos inversores, no sé si podéis dar esta cita, cuántos inversores tenéis en España ahora mismo? Pues en España deben estar cerca de 20 y en África subsahariana son más, casi 30 y tantos. ¿Y esto es un buen número o es Pues algo que para estáis...? un fondo de private equity en España quizás es un poco pequeño, pero es verdad que tuvimos inversores institucionales que cubrieron tickets muy grandes ellos solos y ya cerramos el fondo. Para el fondo en África también es normal, es que tienes que tener primero los 100.000 euros, que no es poco, y después ser un inversor, no sé cómo se llama esto en la CNMV, pero tienes que haber invertido antes. O tener un patrimonio de más de 500.000 euros. Un grado de sofisticación Exacto, específico, inversor, ¿no? sí, se llama algo así. Sí. Muy bien. ¿Cómo se mide el impacto de vuestras inversiones? Pues mira, le hemos dado muchísimas vueltas antes de lanzar el fondo y durante, y en cada empresa vemos cuál es el impacto social. Queremos mejorar la vida de las personas que viven en extrema pobreza en el fondo africano o en riesgo de exclusión en el fondo español. Se mide midiendo cómo mejora la vida de esas personas, cuántos empleos generó, cuánto incremento en los ingresos mensuales tienen y cuánto mejora su vida desde el punto de vista de pueden llevar a sus hijos al colegio, pueden acceder a seguros médicos o a tener una atención médica mejor. Bueno, es una manera de medición que es un poquito costosa, más que complicada, porque no es complicada. Es que tienes que dedicar tiempo y recursos a esto para demostrar que lo que estás haciendo es distinto a lo que hacen otras empresas. ¿Y se puede dar el caso de que una empresa sea rentable económicamente y veis que el impacto social no es el que vosotros esperabais? ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, has visto la criba que hacemos, ¿no?
Si no hay impacto, no hay inversión, a priori. Luego es verdad que la vida de las empresas, y si estamos invertidos 7, 8 años, a veces les lleva por derroteros. Por eso es tan importante lo que decía al principio, que es que el impacto social esté imbuido desde el principio. Ejemplo, París 64, y yo estaba en la fábrica y tú también. Cuantos más bolsos vendan, más gente contratan en zonas industriales en Zaragoza, ¿no? Más pueblecitos recuperan su escuela, recuperan su ambulatorio. Pues es que es directo, no va a haber un momento. Bueno, podrían plantearse, oye, pues mira, es que ahora nos compensa más invertir en China, pues tendrían fabricar en China, ¿no? Tú y yo sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el fundador nunca pensó en eso, lo rechazó y tomó otra decisión, ¿no? Pues así son todas las empresas del portfolio. Mi vocación cada mañana es conseguir más ingresos para conseguir más impacto, por lo que me importa es mi base de impacto social también. Ujú. A lo mejor muchos de nuestros oyentes se están preguntando de dónde salió GSI y cuál es el origen. Así que también te voy a preguntar por estos comienzos. Además, tú has dicho que empezaste en Telefónica, trabajaste en Telefónica muchos años, o sea que imagínate las vueltas que ha dado tu vida. Pero bueno, por centrar un poco, GSI pertenece a Santa Comba, que es la sociedad patrimonial de María Ángeles y de Francisco García Paramés, que es tu marido. Y bueno, muchos de nuestros oyentes saben perfectamente quién es. Es uno de los inversores más conocidos en España. Se le ha llegado a llamar el Warren Buffett español, nada más y nada menos. Y de esta sociedad de Santa Comba cuelga también Cobas, que es el fondo que dirige Paramés, como le solemos llamar nosotros, ¿no? Pero vuestra actividad filantrópica empieza muchos años atrás, proyectos en África, que supongo que no había muchos inversores españoles destinando dinero a África. ¿Cómo empieza toda esta labor y cómo acabáis en 2020 montando GSI? Bueno, una anécdota que te va a parecer divertida. Cuando ha pasado este traspaso del batón del poder de Warren Buffett a Abel, mi hija viene a casa horrorizada y le dice a Pancho, a mi marido, oye papá, ¿pero cómo le ha dado el batón a este otro si el Warren Buffett español eres tú? Ya sé, tu hija ya le veía Claro, como diciendo, como dirigiendo que se lo han dado a Berkshire otro. Hathaway. Claro, muy Muy divertido, bien, ¿no? Pero muy eso es una bien. anécdota. Paco y yo, cuando nos casamos, decidimos donar el 30% de nuestro sueldo variable, de nuestro bonus. Y empieza a ser en África subsahariana, pues porque la primera monja que se nos acerca trabaja allí. Entonces empezamos donando, ¿no? Y en el año 2004 conocimos a través de una organización que se llama Cumen, lo que se llamaba entonces Capital Paciente, que a los 3 o 4 años los Rockefeller llamaron Impact Investing. Entonces llevamos más de 20 años explorando cómo el mundo de la inversión y la rentabilidad se puede unir con el mundo del impacto social y tener inversiones rentables que generen este impacto. O sea que esto es, pues el destilado, es un perfume de esos que te lo pones y te dura un mes. Es el destilado de 20 años de experiencia en inversión y en filantropía o impacto social, que se unieron hace ya muchos años, que empezamos a hacer inversiones de impacto ahí en el 2006 y que en el 19 decidimos lanzar una gestora específicamente dedicada a la inversión de impacto social. Los fondos que lanza GSI solo son de impacto social. Y viniendo del sector de las telecomunicaciones, ¿cómo has aprendido, más allá de tener en tu casa a un gurú de la inversión, ¿no? Claro. Pero has tenido que formarte, has tenido que aprender de cero prácticamente. Y te lo pregunto porque hay muy pocas mujeres, como sabemos, en el mundo de la inversión todavía, ¿no? Pues mira, es que la inversión en valor, el value investing, no es solamente un tipo de inversión, que sí, y muy exitosa, sino una manera de enfocar la vida, que está basada en ver las cosas en el largo plazo, ¿no? Con los hijos nos sale muy fácil. Tú estás pensando en tu hijo dónde podría estudiar y vas un poco intentando guiarle para que se esfuerce, para que ta. Pues todo en realidad en la vida es lo mismo. Entonces, eso lo he tenido siempre en la cabeza. ¿Cómo me he ido formando? Pues lo explicaba esta mañana, retalitos de aquí y de allá. A ver, con Paco, novios ya, primer libro que me da, el de Peter Lynch, que yo llegaba a mi casa y digo, mamá, este chico yo creo que no me conviene, mira estos libracos en inglés que quiere que me lea. Bueno, pues empezando por ahí, con él traduciéndome y todo eso ha sido como una, y claro, y soy inversora, constante en mi vida, ¿no? Pero es verdad que ha habido una época de crianza de niños
en el que un trabajo en una multinacional como Telefónica, pues era mi mejor baza, ¿no? No me desenganchaba, pero desarrollaba mucho mi capacidad comercial, que en realidad es lo que yo sé hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que para la inversión del Fondo Español hay un gestor que se llama Daniel Sandoval y en el Fondo Africano Arturo García Alonso. Ellos son los que saben de inversión. Yo sé más de fundraising y de montar proyectos. Pero sí, la inversión es parte de nuestro ADN familiar. Bueno, también tiene que ser divertido las cenas en vuestra casa, porque no sé qué tira más, si el value o el impacto social. Pues no sé hija, el quién impacto. gana a la hora de explicar a vuestros hijos, ¿no? Qué es lo importante, cómo se invierte. Gana el impacto porque Paco, igual que es muy parco en los medios y habla poco en general y menos de sus cosas. Entonces yo le digo, hijo, cuéntales porque van a acabar todos con los chinchines de lo mío y no van a estar metidos en el mundo de la inversión, ¿no? Es verdad que él, desde pequeño, y esto es un buen tip para vosotros que tenéis hijos, y los reyes traían inversiones de 50 o 100 euros en Cobas. Entonces mis hijos han visto, Cobas sube, uy, Cobas baja muchísimo, uy, quiero sacar mi dinero de Cobas. Y ahora están viendo que a largo plazo la inversión les da una rentabilidad, que bueno, ahí están metidos sus ahorros para ver si son capaces algún día de dar una entrada a un piso, probablemente no, pero que les sirva para montar un negocio o lo que Muy sea, bien ¿no? tiene que ir Cobas para que Sí, den los pobres una sí, para que les entrada en una multiplique, casa, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, hablando de rentabilidades, vosotros estáis, bueno, ofreciendo o diciendo que el objetivo es entre un 5 y un 8% anual, que no está nada mal, la verdad, para, como a lo mejor dirá alguno, bueno, pues para ser un proyecto social igual no está mal, ¿no? Bueno, en fin, las cuentas de ahorro, imagínate lo que nos ofrecen y mucha gente firmaría por un 8% anual de ganancias en cualquier índice mundial, ¿no? ¿Cuál ha sido la rentabilidad media del fondo y si piensas que estas cantidades van a ser sostenibles, ¿no? El fondo africano está entre ese 5 y ese 8. En los 3 o 4 últimos años hemos dado un 5% de manera recurrente, con lo cual ahora estoy muy tranquila diciendo que esa es la rentabilidad que se puede esperar de un fondo de deuda en emergentes como el nuestro, que trabaja con las personas que viven en pobreza extrema, y esto es tan disruptivo o más que la IA, el concepto, ¿no? ¿Estás invirtiendo en gente en extrema pobreza y tienes una rentabilidad del 5%? Sí. El fondo español, al estar en España y ser un fondo cerrado, miraba justo antes de venir el último informe trimestral, la TIR que está esperando es de un 20%, o sea, son los 2 dígitos del private equity. Veremos, este fondo tiene que empezar a hacerse exits dentro de un par de años y terminará en el 2021 o 22, creo, o sea que aún 2031 o 32. Quedan todavía unos años para que demuestre, pero sí que es verdad que las compañías que son el subyacente de este fondo van muy bien. Y el riesgo de divisa, por ejemplo, en África, que es un país un continente, quiero decir, tan Sí, volátil, ¿no? Con unos gobiernos países en los que está el inestables. default a la orden del día, invertimos en moneda dura, en euro o en dólar, y no transferimos ese riesgo a las empresas porque ellos también exportan y trabajan con moneda dura. Entonces, en países como Etiopía, en el que hay una necesidad de dólar enorme, les viene fenomenal que nosotros les invirtamos en dólar porque con ese dólar compran el fertilizante o la materia prima que necesitan para trabajar. Y el mayor riesgo que podéis tener ahora mismo con vuestras inversiones, no sé, tu peor pesadilla. Mi peor pesadilla, pues en ambos, porque parece que en África subsahariana hay más riesgo, probablemente sí, pero en ambos es que los fundadores cambien de estrategia o que cambien de, no sé, que se desfonden, que ese es el mayor riesgo. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues mira, en África, en una empresa, sí, no es que se desfondó este chico, sino que empezó a querer crecer demasiado deprisa y bueno, lo está enderezando, pero es verdad que ocurren cosas en todas partes. También te quería preguntar sobre Donald Trump. Divertido. El Great Showman. Bueno, pero claro, sus palabras tienen mucho impacto entre todos los mensajes que ha dado en los últimos años, que no sé, ya son incalculables. Claro. Toda su estrategia contra la acción ESG, ¿no? Sí, De las empresas. ¿Esto os ha afectado de alguna forma o sí, cómo porque impacta? parecía que cuando teníamos ese paraguas de ESG, ¿no? Y ese viento de cola,
que la inversión de impacto social como la nuestra se iba a ver un poco como ayudada por ese marco, ¿no? Y en realidad nos pasaba lo contrario. Cualquier inversión que fuese medioambiental, yo qué sé, pues los molinos de viento de Ørsted ahí en los mares del norte, era tan beneficiosa para la sociedad, que yo no digo que no, como trabajar con gente, colectivos vulnerables. Y no lo es, y es muy distinto. Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, yo como los japoneses, ¿no? Vamos a ver la oportunidad en esta crisis. Y la oportunidad para mí fue, mientras que toda esta gente que se metió en el caballo del ESG porque convenía y ahora está descabalgándose porque ve que no conviene, ya no es necesario, nosotros vamos a seguir ahí. Ahora, dentro de 2 años y dentro de 5 y dentro de 10. No vamos a dejar de hacer lo que hacemos porque es que está en el ADN, es el core de nuestro negocio, ¿no? Entonces, lo he percibido como una oportunidad y luego creo que también Europa, al verse obligada a desregular una regulación que ya estaba, nos maniataba, nos ataba del todo, ya nos dejaba sin respirar, ahora podemos respirar otra vez. Incluso para nosotros, que somos artículo 9 en los 2 fondos, que se relaje un poquito la regulación hacia lo razonable, porque habíamos llegado ya a lo razonable que te paralizaba prácticamente, es una cosa buena. O sea, ¿qué es lo que yo hago siempre como optimista impenitente? De una crisis de un personaje de este tipo, ¿qué puede ser lo bueno para mí? Esto para mí está siendo bueno. Y como tendencia general, ¿tenéis más competencia y más fondos que funcionan de esta forma o no? ¿O las palabras de Trump han matado a buena parte de vuestra competencia? Pues mira, ahora yo creo que va a haber más competencia de verdad, porque ahora toda la ayuda al desarrollo y todo lo que estaba más pegado a este impacto social como lo entendemos nosotros, está espabilando y está diciendo, oye, que la ayuda al desarrollo ya no es para donar, que es para montar empresas, que ayuden a empresas europeas a desarrollarse en países emergentes. Vamos a tener más competencia, sí. Y vuestro equipo, que claramente también tiene un perfil muy marcado, ¿existe potencial para reclutar a gente de este tipo en España o tenéis que buscar fuera? ¿Hay interés por dedicarse a este tipo de inversiones? Pues hay interés de gente joven, bastante. O sea, yo veo chicos que han estado trabajando 3 o 4 años en consultoría y ahora vienen con nosotros. O que han estado algunos haciendo M&A en la City y vienen. Que mi propio hijo me pregunta, ¿pero cómo has conseguido que vaya a trabajar contigo? Digo, pues porque hacemos una cosa preciosa, que aparte también es muy interesante desde el punto de vista financiero. Hay talento y está viniendo cada vez más, yo creo. Sí. O sea, esto que se oye, que las nuevas generaciones quieren un propósito, pues parece que es verdad. Bueno, ¿cuánta gente estáis trabajando ahora en el fondo? Ahora en la gestora somos 22. Y pues más o menos se puede decir mitad para el fondo africano, mitad para el fondo español. En África tenemos equipo local, en Ghana, en Kenia y en Uganda. Y en España pues estamos en Madrid, básicamente el equipo, pero viaja un montón. ¿Y cómo es la toma de decisiones en el fondo? Pues cada equipo, cada fondo tiene su comité de inversión y es bastante tensión porque en el comité de inversión están y con derecho a veto las personas de impacto social. Pero el fondo tiene que invertir solo en empresas que sean rentables, en los dos. O sea, no invertimos en empresas que no tengan EBITDA positivo. Para que te hagas una idea, esto no son startups, estos son empresas que están ya creciendo con modelos de negocio probados y que necesitan una inversión como la nuestra porque quieren profundizar en su impacto social, no solo hacer los números a final de año, ¿no? ¿De qué inversión estamos hablando más o menos? Pues los tickets medios en España deben andar ahora alrededor de los 4 o 5 millones y en África subsahariana pues entre 1,5 y 2. Y estas son las cantidades que penséis que se pueden mantener más o menos en el tiempo. Es muy probable que los tickets en África crezcan. Bueno, y probablemente los españoles cuando terminemos sea una media de 6 millones a lo mejor por compañía. Y de cara a los inversores, otra vez que nos están escuchando, ¿tú cuál consideras que debería ser el porcentaje que se dedique en una cartera a activos poco líquidos, ¿no? ¿Cómo sería este caso? Ahora venimos de una época en la que el alternativo era el refugio, ¿no? La bolsa no daba rendimiento, el alternativo todos como locos. Ahora estamos ahí pensando que igual no era tan buena idea. A ver, proyectos de impacto social. Si eres una persona que de verdad te mueven las otras personas, pues hasta un 10%. Si simplemente quieres tener un poco de exposición a esto para aprender, para ver qué es, pues entre un 1 y un 2%. ¿Y tenéis inversores españoles o es gente fuera de España la que está entrando en el fondo? Casi todos españoles. En el fondo español, excepto el Fondo Europeo de Inversiones,
todos son clientes españoles, inversores españoles, y en el fondo africano tenemos algunos inversores europeos también, pero la gran mayoría son españoles. ¿Y ahora mismo qué es lo que os haría falta en el fondo? ¿Más inversores? Pues ¿Más mira, proyectos? O sea, si tuvieras que elegir... en el fondo africano más inversores ahora mismo. El fondo español ya está cerrado. Hasta dentro de un año, no llegará unos meses, no abriremos el siguiente fondo, con lo cual estamos pensando ya en los exits de estas compañías, buscando quiénes van a ser los compradores de estas compañías para ir pensando en la salida del primer fondo. ¿Y cuántos años estáis aproximadamente en cada empresa? Pues 4 o 5 años. Si pudiéramos aguantar más, aguantaríamos. O sea, es porque bastante sí, tiempo. sí. Hombre, es que en general, y ya ves que vengo de una cultura del largo plazo. Ha habido compañías en los portfolios de Cobas que llevan 10 años o más, tú eso lo sabes, ¿no? Para que una compañía se desarrolle, 2 o 3 años es muy poquito, o sea, es muy oportunista acompañarla 2 o 3 Pero años. mucho capital riesgo entra a 3 Uf, años, ¿no? Sí, Ese es y un poco el sale deprisa promedio. corriendo en cuanto han hecho ya un múltiplo y tal. No es nuestra estrategia, no es la estrategia que tenemos. Y pensando en el impacto social, menos todavía, para que algo de impacto social dé sus frutos. Y pensamos en la fábrica en Zaragoza, hace falta años. En 2 años has hecho algo, en 4 también, pero si quieres de verdad hacer algo grande y una transformación en una región, necesitas muchos más. ¿Y ahora cuántas empresas tienes allí en el disparadero para ver si... Para ver si hacemos éxito para comprar. Para comprar. En África subsahariana, pues por lo menos 10, que nos haría muy bien encontrar más capital para invertir. Y en el fondo español es que estamos ya muy cerquita de terminar la capacidad inversora, entonces no hay tanto pipeline. Tenemos echado el ojo a 3 o 4 que podrían ser ya 2 de ellas el final del fondo. Muy bien. Porque sobre inversores institucionales hemos hablado poco. ¿Tenéis una gran relación con Mapfre? Sí, el fondo africano, cada euro que invierte un inversor, ellos hacen un matching del 40%, están súper involucrados en este fondo. Y también hace poquito ha entrado Cofidis, nuestra agencia de cooperación española, con un ticket también muy relevante. Sí, hemos sido capaces de atraer este capital que es muy sofisticado, que llega con todos estos requerimientos de regulación y todo esto que hablábamos antes de Europa. Pues bueno, lo hemos sabido hacer, y en el fondo español también. Tenemos algún cliente institucional, alguna aseguradora también, el Fondo Europeo de Inversiones. Bueno, somos una gestora muy seria. Eso no nos cabe duda, por eso estás aquí, además. No me habríais invitado si no. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos explicado con tanto detalle en qué consiste vuestro fondo. Y muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido En Acción, el podcast de expansión realizado por Raquel Moreno.